y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Sí. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Hasta el 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ok, se está traduciendo en inglés. Bien, escuche bien lo que es fundamental dentro del texto. Y vosotros tenéis la unción del Santo, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Si ese texto se interpreta de manera literal, ninguno de ustedes tiene nada que hacer aquí. Todos se pueden ir a su casa, y cada uno de ustedes en su casa aprende las Escrituras, ¿verdad? Ahora, si ese texto y esos textos se recogen dentro del contexto histórico, entonces al final descubrimos lo que el escritor quiso decir. Porque a fin de cuentas lo que es importante no es lo que yo interpreto, es lo que el escritor quiere decir. Lo que yo interpreto no es importante. Lo que es importante es lo que el que escribió quiere decir. Esa es la gran pelea de los políticos y los periodistas, ¿no? Cuando dicen, me citaron fuera de contexto, ¿verdad? Porque yo no quise decir eso. Porque para él lo importante es lo que quiso decir, no es lo que alguien dijo que él dice. Ahora, fíjese bien. La primera pregunta dentro del orden de la hermenéutica es, ¿quién escribió esto? Porque ahí dice que fue Juan. Pero eso de que dice que fue Juan, Juan no puso su nombre ahí. Eso de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan se añadió posteriormente. Y una de las cosas que usted va a descubrir es que en ninguno de los versos, ni en primera de Juan, ni en segunda de Juan, ni en tercera de Juan, dice que Juan fue el que lo escribió. ¿Ves? Ahora, ¿por qué decimos que Juan lo escribió? Porque vino uno arbitrariamente. No fue arbitrariamente. Fue que se fueron a los documentos más antiguos. Y dentro de los documentos más antiguos se encontraron a unos teólogos cristianos del siglo II que cuando citaron estos versos bíblicos dijeron que Juan era el que los había escrito. Entonces, si esa gente que está más cerca de la historia dicen que Juan lo escribió, ¿qué es lo propio que haga la tradición? Pues vamos a asignárselo a Juan. Pero pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Tomás, pudo haber sido Felipe. Ahora, ¿qué otro elemento hace importante que se diga que fue Juan el que lo escribió? El otro elemento es que primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan guarda mucha relación con el Evangelio según San Juan. Por lo tanto, la hipótesis de que Juan pudo haberlo escrito dentro de la tradición guarda una relación relevante. Ahora, si yo voy a hacer un trabajo del documento, yo puedo con honradez decir, el libro no dice que fue Juan, porque no lo dice. Y más adelante puedo decir, lo dice la tradición. ¿Y cuáles son las bases para la tradición? Pues esta y esta. Y ya está. Ahora, ¿verdad? Y yo puedo sugerir. A plantear sí que el estilo es el que lo sugiere. Ahora, por el otro lado,
¿Cuál es la otra pregunta que me tengo que hacer? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué fecha? ¿Verdad? Oye, si yo empiezo a leer el documento, yo voy a descubrir que esta es una carta pastoral. Y una carta pastoral no pudo haber sido escrita en el tiempo meramente de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús no se escribieron cartas. Y lo primero que se escribió fueron evangelios, dichos y hechos de Jesús, dichos y hechos de los apóstoles. Primera carta, Pablo a los tesalonicenses. Pero no era una carta pastoral, era más bien una carta dirigida a una comunidad donde se narraba toda una serie de experiencias teológicas. Pero esta es una carta pastoral. Ahora, ¿cuándo se escriben las cartas pastorales? Pues las cartas pastorales se escriben dentro de el periodo de final del primer siglo. Año 90 en adelante. Y hay teólogos que lo ponen del 90 al 100 o del 90 al 110. Ahora, otra cosa es que tampoco dice a quién se escribió esta carta. Por eso se le llama universal, porque no se sabe a quién se le escribió. Pero sí podemos descubrir que hay una situación concreta. Yo no sé a quién se le escribió, pero a quien se le escribieron, allí había un problema. Y yo no sé a quién se le escribió, pero a alguien se le escribieron. Porque no se iba a escribir para archivarse. ¿Verdad? Ahora, ¿qué descubro del que le escribió? Descubro de que el que le escribió tenía a cargo una función de responsabilidad con sus destinatarios. Eso yo lo descubro. Y puedo entender que la razón de responsabilidad es porque ocupa una posición de privilegio. Y cuando leo la introducción, descubro que él está hablando de las cosas que él recibió de los primeros, es decir, de los apóstoles. Por lo tanto, pensar que fue Juan tiene posibilidad. Número uno. Y si no fue Juan, tuvo que haber sido uno bien cerca del tiempo de los apóstoles. Ahora, si fue escrita para el final del primer siglo, entonces yo tengo que preguntarme, venga acá, ¿qué pasaba allí? Y tengo que buscar información sobre qué pasaba en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos, al final del primer siglo. Y una de las cosas que descubro, sin mucho estudiar, es que los cristianos del momento de la resurrección de Jesús, al momento de esta carta, ya todos han muerto. Estos son cristianos de la segunda y de la tercera generación. Estos son cristianos que no vivieron la gloria de la resurrección de Jesucristo de primera línea, ni tampoco estuvieron expuestos a la crucifixión de Jesús. Estos son cristianos que vinieron 60, 70 años después a la fe. No son los mismos. Espere por ahí en algunos 70 años de historia de esta iglesia y usted descubrirá que dentro de 70 años aquí no se estará dando un estudio bíblico los martes, aquí se estará haciendo otra cosa, que el Señor no ha venido. Y no estaremos vestidos no estarán vestidos como estamos nosotros. Imagínese, 20 años atrás, ¿quién se le ocurría venir en un mahón viejo y caído y unas tenis a dar un estudio bíblico? Era inconcebible. Entonces las cosas van cambiando. Entonces hay que pensar decir, óyeme, esos cristianos de 70 años después de la resurrección de Jesucristo tenían que ser bien distintos, porque no son la excepción. Ahora, ¿y qué decimos de los estándares del Evangelio en ese tiempo? Los estándares del Evangelio habían cambiado. Ya no se predicaba tanto de la resurrección, ni se predicaba tanto de la crucifixión. Ahora habían otras cosas, se desarrollaban otros conceptos.